No importa cuál sea la causa que provoque pero todo aumento de volumen a la glándula tiroides le vamos a llamar bocio. Y es importante porque puede existir ese bocio causado por tumoraciones que pueden ser de tipo benigno. Los médicos, los endocrinólogos sobre todo, a las tumoraciones existentes en la glándula tiroides le llamamos nódulos. Y estos nódulos pueden ser funcionantes o no funcionantes, o sea que secreten hormonas o no secretarlas, pero sobre todo porque estos nódulos pueden ser benignos o pueden ser malignos. O sea, puede existir el cáncer de la glándula tiroides y es mucho más frecuente en general las enfermedades tiroideas, por cierto, en la mujer que en el hombre. En un porcentaje tan alto, yo diría como alrededor de un 75-80% a favor de la mujer contra un 15-20% a favor del varón. ¿Y esto por qué, doctor? Se ha comentado mucho esto y según parece creo que precisamente las hormonas estrogénicas, los estrógenos que se fabrican a nivel de los ovarios en la mujer, en gran parte son los responsables de la primacía en cuanto a las enfermedades tiroideas a favor de la mujer. Desde luego, Gloria, entonces yo decía que es importante que sobre todo la mujer vigile en su parte anterior del cuello si no es que le aparece alguna tumoración y que en cuanto note alguna bolita ahí por debajo de la laringe, que sobre todo hay que advertir que cuando uno deglute, cuando pasa alimentos o simplemente cuando pasa saliva, la glándula tiroides asciende en la parte anterior del cuello. Y cuando existe alguna tumoración es relativamente fácil detectarla, pero también que la mujer esté al pendiente en el espejo, que se toque, y en cuanto aparezca una pequeña tumoración, inmediatamente acudir con el médico, insisto, preferentemente con el médico endocrinólogo. Independientemente de esto que es el bocio, Gloria, hay enfermedades diferentes a nivel de la glándula tiroides y tenemos los grados de una deficiente función de la glándula tiroides o al revés de un aumento en la función de la glándula tiroides. Es por lo tanto, considero conveniente informar que la glándula tiroides desempeña la función consistente en la elaboración y la secreción de las llamadas hormonas tiroideas, que son básicamente dos. Una es la triodotironina, que abreviamos con el símbolo de T3, y la otra es la tiroxina, la levotiroxina, que abreviamos con el símbolo de T4. Hay que advertir que la glándula tiroides tiene para su funcionamiento un estímulo, que es una hormona que se fabrica a nivel de la glándula hipófisis, una glándula que todos tenemos localizada en el centro de la cabeza. Ahí se fabrican 7 hormonas, y una de ellas es precisamente la llamada hormona tiroestimulante, que en el laboratorio lo abrevian como TSH porque son iniciales del inglés. Pero es la hormona tiroestimulante y se le llama precisamente así porque estimula el funcionamiento de la glándula tiroides. Entonces es así como se establece el funcionamiento de la glándula tiroides. Y repito, hay enfermedades en donde esta funcionalidad tiroidea está aumentada o está disminuida. Es lo que conocimos como a ver, ayúdeme, doctor, porque es... Hipertiroidismo cuando hay un exceso en la funcionalidad de la glándula tiroides y a la inversa un hipotiroidismo cuando existe una deficiente función. ¿Y cómo vamos a saber que tenemos Los ese tipo de síntomas problemas? son diferentes. Advierto que, por cierto, yo empecé hablando del bocio porque es independiente del tamaño que tenga la glándula tiroides a el grado de funcionalidad que tenga. Puede haber bocios muy grandes y sin embargo haber una función deficiente. Y puede haber bocios muy pequeños o inclusive no existir bocio, no haber aumento de la glándula tiroides y sin embargo sí existir un aumento en la función de la glándula tiroides, es decir, repito, un hipertiroidismo. El hipotiroidismo, o sea, la deficiente función tiroidea, Gloria, tenemos que especificarla, que puede ser a nivel del niño, el hipotiroidismo infantil, o puede ser a nivel del adulto. Las síntomas son muy semejantes, aunque hay pequeñas variantes específicas en el niño. Los síntomas generales, Gloria, son que el paciente en efecto empieza a sentir cansado, le da sueño, nota su piel que es áspera y reseca, puede tener crecimiento de la lengua que le llamamos macroglosia, por lo tanto el paciente tiene dificultad para hablar, o sea, habla muy lentamente, lo que es la dislalia, y también tiene dificultad para articular las palabras, a lo que médicamente le llamamos disartria.
A nivel del aparato cardiovascular también hay alteraciones porque los pacientes hipotiroideos tienen lentitud en la frecuencia cardíaca, es decir, desarrollan bradicardia. La frecuencia normal del corazón por minuto oscila a unas 70 o 72 revoluciones cardíacas por minuto. El paciente hipotiroideo puede tener hasta 40, 45, 50 revoluciones por minuto. Aparte de esta bradicardia, de esta lentitud en la frecuencia cardíaca, también se presentan alteraciones en la presión arterial, es decir, existe hipotensión arterial. En la mujer, Gloria, a propósito, es muy frecuente que existan trastornos menstruales en el hipotiroidismo. Y aprovecho ahí para hacer dos comentarios que considero muy convenientes. El hipotiroidismo, Gloria, como se cree usualmente, no es causante de obesidad. Todos los enfermos obesos llegan con nosotros y nos dicen, doctor, fíjese que yo ya aumenté mucho, no me explico por qué estoy aumentando tanto de peso, y ya me dijeron que ando mal de mis glándulas, yo creo que debo andar mal de mi glándula tiroides. Y de acuerdo que en la obesidad en ocasiones se asocia a un hipotiroidismo, pero definitivamente, lo insisto y lo aclaro, el hipotiroidismo no es causante de obesidad. Uno ve a pacientes con hipotiroidismos muy severos y han aumentado 3 o 4 kilitos, porque como usted lo menciona en un principio, en efecto, el hipotiroidismo fomenta el aumento de peso. Pero no de manera de 15 a 20 kilos. Exacto, eso que yo aumenté 10, 15, 20 kilos porque ando mal de mi glándula tiroides, no. Usted está enfermo de obesidad, porque también aclaro, la obesidad no es solo un problema estético y social, como generalmente se le concibe en forma errónea. La obesidad es un serio problema de salud, es una auténtica enfermedad. En virtud de que el hipotiroidismo fomenta el aumento de peso, y porque es muy frecuente que se asocie hipotiroidismo con obesidad, por eso es muy necesario en los pacientes hipotiroideos y en los niños, en los pacientes obesos, aclarar si no existe un hipotiroidismo y sobre todo en el niño. Puede haber, decía en la mujer, trastornos menstruales, porque las hormonas tiroideas son muy necesarias para que los ovarios lleven a cabo ese fenómeno tan importante que es la ovulación. Entonces, ¿es más frecuente el periodo menstrual o...? No, es muy frecuente que haya irregularidades en la menstruación, o sea, que la menstruación se adelante o se retrase, pero también puede haber ausencia de menstruación, es decir, de amenorrea. Esto hace que también haya otro mito que les dicen a las mujeres que les diagnosticamos el hipotiroidismo, que ni se casen porque no van a poder tener hijos. Esto es Por un supuesto, mito. es un mito en el sentido de que cuando una mujer está siendo tratada y controlada, va a ovular y va a tener los embarazos que desee. Por supuesto, eso sí, hay que advertir que durante un embarazo en una mujer hipotiroidea, este embarazo tiene que ser vigilado estrechamente porque se clasifica como embarazo de alto riesgo, no hay que alarmarse, porque esto simplemente indica que tanto el médico ginecobstetra como el médico endocrinólogo deben de monitorizar, de revisar religiosamente cada mes la evolución de ese embarazo. El médico ginecobstetra que se encargará de vigilar la evolución del bebé y el médico endocrinólogo de vigilar la función tiroidea tanto del bebé como de la mujer. Entonces, esto sí hay que advertirlo, pero una mujer